Vamos a tomarnos unos segundos nada más para prepararnos, hermanos, en nuestros corazones para este tiempo especial de adoración a nuestro Dios. Hemos hablado de cómo el domingo es el mejor día de la semana y es la oportunidad que el Señor nos da para empezar la semana con Él, adorándole y poniendo el tono de lo que será el resto de la semana para nosotros, alimentarnos a través de su palabra, renovar pacto con Él para continuar esta semana viviendo a la luz de su presencia. Pongámonos de pie. Vamos a entonar el canto Jehová está en medio de ti. Muy bien, mis hermanos, el Señor es quien nos convoca en esta mañana. Es quien nos convoca en esta mañana a adorarle. Esta es su idea, no es nuestra. Estamos aquí porque Él nos ha llamado, Él nos ha convocado y vamos a leer el llamado a la alabanza en esta mañana en Apocalipsis capítulo 7, versículos del 9 al 12. Apocalipsis 7 del 9 al 12. Y hacemos la lectura como de costumbre. Yo leo el primer versículo, ustedes leen el segundo, yo leo el tercero y en el último nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos. Y clamaban a gran voz, diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esta es una escena celestial y nosotros hoy estamos aquí ensayando para esa escena. Ensayando para cuando nuestras voces se unan al cántico de todos los que hoy en el cielo celebran la grandeza de nuestro Dios. Así que vayamos practicando, que la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios en esta mañana. Reciban el saludo del Señor, el amor de Dios
La gracia del Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Así puestos de pie, vamos a entonar el himno Cantar alegres al Señor. Oremos. Padre, estamos delante de tu presencia una vez más, Dios, convocados por ti con el propósito de adorarte, de cantar alabanzas a tu nombre, oh Dios, de escuchar tu palabra predicada y de renovar nuestra relación de pacto, oh Dios, contigo. Gracias, oh Padre Santo, por hacer de nosotros tu pueblo, por llamarnos, oh Dios, de nuestros diferentes contextos donde estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hacer de nosotros ovejas de tu grey. Gracias, oh Dios, porque domingo a domingo podemos recordar, celebrar esta obra de tu parte, esta relación establecida por ti, y el nombre glorioso de nuestro Salvador Jesucristo, en quien descansa toda nuestra realidad, nuestra identidad, la verdad que proclamamos. Gracias, oh Dios, por la salvación que disfrutamos, por Él. Gracias por hacer de Él nuestro mediador, oh Dios. Y ahora te pedimos que nos prepares a través de este culto, Padre Santo, como iglesia, para que podamos proclamar tu grandeza durante toda la semana, ser afianzados en la fe que hemos abrazado, oh Dios, que podamos vivir esa fe en cada área de nuestra vida y que rinda un fruto agradable para ti. Recibe nuestra adoración por medio de Jesucristo. En su nombre oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Estamos viendo los 10 mandamientos y ahora, el domingo pasado vimos el mandamiento de no hurtar. Y hoy vamos a ver otro pasaje que habla del mismo mandamiento en Proverbios capítulo 20, versículo 10, que dice: pesas falsas y medidas falsas
Ambas cosas son abominación a Jehová. Nosotros vivimos en una cultura lamentablemente de chanchullo, ¿verdad? En nuestro país se da en todos los negocios, en todas las relaciones, hay un regateo constante y una necesidad constante de estar cambiando precios, de estar mejorándolos a favor de nosotros mismos, ya sea que seamos el que compra o el que vende, ¿verdad? Y se ha perdido un sentido de justicia. En muchas ocasiones se cobran precios exorbitantes a veces, y otras veces cuando se nos cobra el precio justo, nosotros no estamos dispuestos a pagarlo, buscamos la manera de bajar. Hermanos, y esto no es solamente en los negocios, aunque yo sé que por la gracia del Señor muchos de los que están aquí presentes tienen sus propios emprendimientos, ¿verdad? Y debemos ser muy cuidadosos en cómo establecemos los precios de lo que hacemos y buscar ser justos en todo lo que vendemos, en todo lo que proveemos. Pero no solamente en ese sentido, hermanos, sino a nivel cultural, lamentablemente se ha perdido, o no sé si estuvo en algún momento, ese sentido de justicia, de equidad, de que lo que estoy cobrando es realmente lo que vale, ¿verdad? Tomando en cuenta el valor del producto y el valor de mi trabajo sobre ese producto. Y tal vez cuando se trata de nosotros vendiendo no tenemos dificultad para ver eso, pero cuando se trata de comprar, a veces no aplicamos esa misma justicia y ese mismo sentido, y buscamos ver de qué manera sacamos provecho de las otras personas con las que estamos entablando algún tipo de relación de negocios. Entonces, desde lo más pequeño hasta lo más grande, como una empresa, debemos ser justos, debemos utilizar medidas y pesas que sean fieles, verdaderas, porque el Señor considera hurto cuando estamos utilizando medidas falsas y pesas falsas en nuestros negocios. Esto solamente para mencionar una aplicación del mandamiento de no hurtar, porque a veces pensamos que se trata de no ir y quitarle a la gente algo directamente, pero realmente la palabra del Señor va mucho más profundo en los temas de la propiedad y los negocios y las medidas y pesas. Si usted, hermano, es culpable en alguna medida de hurtar en este sentido, este es el momento para venir delante del Señor, pedirle que le ayude a corregir su forma de pensar, pedirle que le perdone si ha utilizado medidas y pesas falsas. Por otro lado, a la luz de toda la ley del Señor, si usted tiene algún pecado que confesar ahora delante de Dios, este es el momento para hacerlo. No deje pasar este día, no deje pasar este día. Los cristianos debemos arrepentirnos rápido, debemos acudir al Señor en busca de perdón pronto, cuando somos conscientes de nuestros pecados. Así que vamos a tener un momento en el que cada uno va a orar delante de Dios, pidiendo perdón por sus pecados, y luego le voy a hacer una oración de confesión por todos. Oremos. Señor, tú eres justo y santo. Tu palabra declara que las pesas falsas y las medidas falsas son abominación delante de ti. Confesamos, oh Dios, que muchas veces nuestro corazón se ha desviado en lugar de ser rectos en nuestros negocios y hemos practicado injusticia en lugar de equidad. Perdónanos, Dios, si hemos buscado ganancia por medios dudosos, si hemos justificado pequeñas deshonestidades como si no fueran graves delante de tus ojos. Perdónanos, oh Dios, si en nuestras relaciones de negocios hemos ocultado información, hemos exagerado ventajas, manipulado palabras, oh Dios, o condiciones. Perdónanos si hemos inclinado las balanzas a nuestro favor en lugar de ser íntegros. Perdónanos, oh Padre Santo, si no hemos sido transparentes.
Perdónanos, oh Dios, si no solamente hemos caído, o quizás no hemos caído en esto, pero hemos tolerado prácticas injustas, porque son comunes en nuestra cultura y quizá nuestra conciencia se ha endurecido, Dios, ante estas costumbres y estos sistemas que perjudican, Dios, a nuestro prójimo. Perdónanos, oh Dios, si hemos usado de dobles medidas, siendo estrictos cuando nos conviene, indulgentes cuando somos nosotros los beneficiados. Perdónanos por toda forma de fraude, de engaño, de ventaja injusta, oh Dios, por tratar la justicia como algo negociable y por olvidar que tú ves cada balanza y cada transacción. En medio de nuestro pecado te damos gracias, Dios, por Jesucristo, en quien no hubo engaño alguno, en quien no hubo ninguna injusticia y cuya obediencia perfecta cubre nuestras faltas. Dios, perdónanos si en alguno otro de los mandamientos hemos fallado delante de ti. Perdónanos si hemos dejado sin hacer lo que sabíamos que teníamos que hacer. Perdónanos, oh Dios, si hemos actuado en rebelión y en contra de tu ley. Te damos gracias porque por la sangre de Cristo somos limpiados, porque tu Espíritu nos ayuda a vivir en integridad. Así que te rogamos, oh Padre Santo, que enderezcas nuestros pensamientos, que purifiques, oh Dios, nuestras acciones, nuestros negocios y que nos hagas rectos desde nuestro corazón hacia cada una de las prácticas, Padre Santo, en las que nos veamos involucrados. Que nuestras medidas sean justas, agradables delante de ti, que nuestras palabras sean veraces y nuestros tratos transparentes, oh Dios, para que tu nombre sea honrado en todo lo que hacemos. Te pedimos esto por Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Primera de Pedro 2:24 dice: y Cristo mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Hermano, hermana, si usted ha puesto su fe en Jesucristo, usted puede saber que Él llevó sus pecados sobre sí mismo en la cruz. Y usted puede saber que por sus heridas usted ha sido sanado. Reciba el perdón del Señor y ahora procure morir al pecado y vivir a la justicia. Pongámonos de pie y vamos a entonar este maravilloso himno que nos recuerda la obra de Cristo por nosotros, aún hoy delante del trono de Dios, ante el trono celestial. Intercede hoy.
Así puestos de pie, vamos a dar voz a nuestra fe, hermanos, declarando juntos el credo de los apóstoles, recordando que esta es una parte de nuestro culto que nos une geográficamente e históricamente. A lo largo de la historia, la Iglesia de Dios ha proclamado estas mismas verdades que estamos a punto de decir, y esto nos une a esa Iglesia que incluso hoy está presente con Dios, ya no afirmando estas verdades por fe, sino por vista. Y mientras tanto nosotros, no solamente aquí en la IPR Solerate, sino alrededor del mundo hoy, en diferentes idiomas, diferentes contextos, la Iglesia de Dios proclama este mismo credo. Así que digamos juntos el credo de los apóstoles. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perdurable. Amén. Amén. Pueden sentarse. Los chicos tienen versículo para hoy, pueden pasar al frente. Y los adultos vayan preparándose también para su versículo. Ya pasó. Adultos, nosotros tenemos el Salmo 51, versículos del 1 al 4 hoy. Versículos del 1 al 4. ¿Listos? 1, 2, 3. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ese 4 estaba larguito, ¿verdad? Fue casi como 2 versículos en uno. Les voy a dar una semana más para el versículo 4 otra vez, para que lo afinen y para que se pongan al día con los versículos del 1 al 3, porque todavía veo algunos leyendo. Muy bien, hermanos, nos preparamos ahora para un momento especial en esta mañana, que es el tiempo de la ordenación al oficio de anciano de nuestro hermano Gustavo Barquero. Y este espacio lo vamos a dejar en manos de nuestro pastor invitado, Guillermo. Muchas gracias, hermanos, y buenos días para todos. Mi esposa y yo estábamos ansiosos de venir después de bastante tiempito de no acompañarlos, pero no es por culpa de que no tuviéramos invitación, porque el hermano
Dani nos estaba invitando muchas veces. Y finalmente estamos aquí para este feliz momento de poder confirmar con ustedes un siervo de apoyo para esta congregación. Se adelantaron los diáconos integrándose y hoy importante el apoyo de ancianos de iglesia también. Para nosotros, para mi esposa y yo, y para mí en particular, conociendo toda la historia de la iglesia, las luchas a través de los años, yo estoy particularmente feliz y contento de participar en este momento y agradezco que me hayan invitado a mí para esto. El hermano Gustavo ha cursado sus preparaciones y también ha pasado la entrevista en el presbiterio. Nosotros hacemos algo que no todas las iglesias reformadas hacen, de pasar ancianos por el presbiterio. En algunas ocasiones, iglesias reformadas simplemente los preparan localmente. Pero dadas las circunstancias, el contexto de nuestro país y muchas cosas, nosotros elevamos el estándar y hay un propósito en eso, porque creemos que los días son duros y creemos que los ancianos junto con los pastores necesitan un fundamento teológico, eclesiástico, y el hermano pasó y por eso estamos aquí hoy. Vamos a leer primeramente sobre el oficio y luego pido a los hermanos que pasen adelante. La palabra anciano, que en el Antiguo Testamento designa a la persona que ha sido puesta en autoridad sobre otras, y en el Nuevo Testamento hace referencia a dos clases de personas que ministran en la iglesia de Cristo. El apóstol dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente aquellos que trabajan en predicar y enseñar. Vemos pues que en la iglesia apostólica habla de dos clases de ancianos: unos que trabajaban en predicar y enseñar, es decir, ministros de la palabra o pastores, quienes proclaman el evangelio y administran los sacramentos. Otros, juntamente con los pastores, se cuidan del gobierno y la buena marcha de la iglesia. Sobre estos, el apóstol dice: el que gobierna, hágalo con solicitud. Y al hablar de los dones que Dios ha concedido a la iglesia, menciona el gobierno. Aunque los dos cargos son distintos, los ancianos cooperan con los que predican la palabra. Y es conveniente que sea esto así, pues cooperando estos, juntamente con los que ministran la palabra en el gobierno de la congregación, se evita el gran peligro de que la iglesia, caiga bajo la tiranía o dominio de una o dos personas. Los ministros de la palabra y los ancianos juntos constituyen pues el consejo eclesiástico que representa a toda la congregación. Y es así como hemos de entender las palabras de Mateo 18, donde Jesús dijo: dígalo a la iglesia, en el contexto de la disciplina, dígalo a la iglesia. Y el Señor Jesús no se refiere a cada miembro de la congregación, sino a los que han sido llamados a gobernar en la iglesia. Entonces, el cargo de anciano implica, en primer lugar, juntamente con los ministros de la palabra, vigilancia espiritual sobre los miembros de la congregación que les ha sido confiada. Los ancianos han de velar para que todos se comporten cristianamente, en doctrina y práctica. A tal fin, amonestarán a los que no guardan las normas de la iglesia, cuidarán de la ortodoxia en la predicación
y en la observancia de los sacramentos. Aplicarán las normas disciplinarias cuando sean necesarias y admitirán en el seno de la Iglesia a quienes se conviertan y confiesen su fe en Cristo el Salvador. Entonces los ancianos son guardianes de la verdad, la sana doctrina y también el ingreso de las personas. En segundo lugar, el cargo de anciano implica el tener cuidado de que todas las cosas en la iglesia sean hechas decentemente con orden, tal como amonesta el apóstol. Los ancianos han de velar también para que solo aquellos que han sido llamados y elegidos según las normas de la iglesia ocupen cargos en la misma para futuros ancianos y diáconos. En tercer lugar, los ancianos han de velar para que en todo momento la enseñanza y vida de los pastores sean de provecho, bienestar y edificación para la congregación, y al mismo tiempo han de vigilar para que no se introduzcan herejías en la iglesia. Es por eso que en Hechos 20 el apóstol exhorta a los ancianos de Éfeso: mirad por vosotros mismos y por toda la grey sobre la cual el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para pastorear la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Por consiguiente, los ancianos están bajo la obligación de examinar con solicitud la palabra de Dios y ejercitarse continuamente en la meditación de los misterios de la fe. Por favor, pase adelante Gustavo y Dani, y vamos a... ¿Por dónde pasamos? Por aquí. Vamos a escuchar el compromiso del hermano Gustavo. Le voy a hacer 4 preguntas. 3 preguntas aquí, por favor, para que delante del Señor, de la iglesia y delante de su iglesia escuchemos tu promesa y tus votos. Para que todos los presentes sepan que tú estás dispuesto a aceptar los cargos a lo que has sido llamado, te ruego que responda. Primero, Gustavo cree que verdaderamente ha sido llamado por esta congregación y por ende por Dios mismo a este sagrado ministerio. Segundo, acepta las sagradas escrituras, el Antiguo y Nuevo Testamento, como la única palabra de Dios y completa doctrina de salvación, y rechaza toda enseñanza que sea contraria. Tercero, prometes desempeñar tu cargo con fidelidad según la medida de tus fuerzas, ancianos que gobiernan en la iglesia, y promete comprometerte piamente y en sumisión a la disciplina de la iglesia. Gustavo Barquero, ¿cuál es tu respuesta? Sí, con la ayuda de Señor. Vamos a pedir entonces que el Dios y Padre omnipotente te dé gracia para que puedas llevar a término tus deberes y obligaciones y desempeñar con bendición tu cargo. Te encargo, Gustavo Barquero, como anciano, juntamente con el pastor de la palabra de esta iglesia, que seas fiel en el gobierno de la congregación que te ha sido encomendada. Sea atalaya de la casa de Dios,
amonestando, advirtiendo a los miembros de la misma de los peligros en torno a ellos. Cuida de la pureza doctrinal, de la piedad de la vida en la congregación de Cristo. Pastorea, vela por la grey de Dios, no como ejerciendo dominio sobre la misma, mas como ministro de Cristo, siendo ejemplo en todo y para todos. Te encargo, Gustavo, como anciano, junto con los diáconos, y me gustaría pedir que los diáconos pasaran adelante, por favor. Tenemos todo el consistorio aquí presente. Les encargo, ancianos y diáconos, que sean fieles en el desempeño de su cargo. Mantengan con pura conciencia el misterio de la fe. Sean ejemplos dignos a toda la congregación. Si así lo hacen, recibirán el debido respeto y aprobación de los que son de la fe, y un día entrarán en el gozo de vuestro Señor. Les encargo a vosotros, y pido que la congregación se ponga en pie también en este momento, por favor. Les encargo a todos ustedes, miembros de la congregación, que reciban a estos hermanos como siervos y ministros del Señor. Conceda el debido respeto y honor a los que han sido puestos sobre vosotros en la iglesia, y sométanse con agrado a su tutela y gobierno. Provean para los diáconos los fondos necesarios a fin de que puedan socorrer a los necesitados, y que Dios os conceda a todos la gracia de ver en los ancianos, el anciano y el pastor, el ministerio de la soberanía de Cristo nuestro Rey, y en los diáconos el ministerio de la misericordia y el amor de nuestro Salvador. Haciendo esto, cada uno recibirá del Señor la recompensa de la justicia. Vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Oh Dios y Padre Celestial, gracias te damos porque para una mejor edificación de tu iglesia te ha placido levantar en ella, además del ministro de la palabra, ancianos y diáconos, a través de cuyo ministerio puede ser preservada en paz y prosperada la iglesia y socorridos los menesterosos. Gracias te damos también por estos hombres de buen testimonio que tú has dado a esta congregación. Te imploramos ahora que los llenes de tu espíritu, los colmes más y más de los dones necesarios para su ministerio. Concédele sabiduría, ánimo, bondad, discreción, simpatía para con todos y todo cuanto sea necesario para el desempeño de su cargo, a fin de que, apartando los lobos del rebaño de tu amado Hijo, los ancianos puedan mantener con diligencia la sana doctrina, y para que, amonestando a los que andan desordenadamente, puedan preservar la disciplina en la iglesia. También para que los diáconos, como mayordomos fieles, puedan distribuir liberal y prudentemente a los necesitados y consolarles con tu santa palabra. Otórgales tu gracia para que puedan preservar en su ministerio, no sean vencidos por la adversidad, el dolor o la persecución del mundo. Concede tu gracia a la congregación de un modo especial, a fin de que voluntariamente se someta a las buenas exhortaciones de los ancianos y les tengan en honor y estima por razón de su cargo. Inclina el corazón de los ricos a la liberalidad para con los necesitados, y haz que estos a su vez muestren agradecimiento hacia los que les socorren y ayudan. Y así todos en su lugar, cumpliendo su tarea, puedan engrandecer tu santo nombre y hacer que venga y se extienda el reino de tu Hijo Jesucristo, en cuyo nombre nosotros oramos hoy. Amén. Pueden tomar sus lugares y vamos a extender la mano
Bendiciones, varón. Bendiciones, una vez más, reconfirmados. 6 años. Bendiciones. Gloria a Dios. Es un regalo de verdad para nosotros como iglesia poder disfrutar ahora de nuestro hermano Gustavo ordenado como anciano y en ese sentido un consistorio completo por gracia del Señor. Mis hermanos, la oración congregacional en esta mañana fue la oración que elevó nuestro hermano Guillermo a favor de la iglesia, de los ancianos y de los diáconos. Pero si usted tiene peticiones que quiera compartir, puede hacerlo en el grupo de WhatsApp para seguir orando los unos por los otros durante esta semana y con el compromiso, recordemos, de mantenernos en oración. Comparta sus necesidades, sus alabanzas para gozarnos y llorar con usted. Vamos a levantar las ofrendas ahora. Vamos a ponernos de pie para entonar el himno Santo Espíritu, aliento de Dios, en actitud de oración y preparándonos para el sermón de esta mañana que tendremos a cargo de nuestro pastor invitado Guillermo. Santo Espíritu, aliento de Dios, nueva vida sopla en mi interior. Haz presente a Cristo el Señor y renueva mi alma y corazón. Haz que tu palabra viva en mí, dame fe para creerme a ti, tu pureza sea mi pasión, sopla vida, Espíritu de Dios. Santo Espíritu que mora
hacia el sacrificio guíanos, y que el mundo a Cristo pueda ver claramente nuestra unidad. Llegue a ti este aroma de oración, hacia el sacrificio guíanos, y que el mundo a Cristo pueda ver claramente nuestra unidad. Pueden sentarse, hermanos. Y voy a pedirle a nuestro hermano Guillermo que pase al frente para predicarnos la palabra del Señor. ¿Dónde está? Hechos 17 es el pasaje que vamos a ver, hermanos. Quiero decir que traigo saludos de tu iglesia hermana Pacto de Gracia en San José. Los recordamos cada domingo en nuestras oraciones, por supuesto, y nos gozamos en ver estos avances también. Y es un gran placer acompañarlos en esta mañana. Vamos a leer el acontecimiento cuando Pablo pudo hablar en el Areópago. Los pasajes, ¿cuáles tipos de pasajes más les gustan en la Biblia? ¿Las historias o los pasajes doctrinales? Yo no sé a cuáles te gusta más predicar. Las doctrinales, ¿verdad? Sí. Y en cambio a mí me gustan las historias. Ahora, a veces las historias son un poco más dificilillos de ver cuál es la enseñanza, ¿verdad? Pero sí hay. Por algo Dios llenó la Biblia de historias. Y sí hay mucha doctrina, de hecho se complementa, ¿verdad? Y vamos a leer en Hechos 17, empezando en 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, esperaba a Timoteo y Silas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Recuerde ese detalle, hermano, porque su discurso es muy breve, pero él ya había llenado la ciudad de Cristo y su resurrección, ¿ok? Entonces, cuando él habla después, ese es el contexto que él ya había declarado claramente al Cristo resucitado. Tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. No hacía falta las redes sociales para estar buscando novedades, ¿verdad? Esto está viejo. Entonces Pablo, puesto en pie,
en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo, y aquí viene el discurso. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Les ha prefijado el orden de los tiempos, los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Pues, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres, pues Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Hemos escogido este pasaje, hermanos, para la ocasión hoy, hermano Gustavo, Dani, consistorio y iglesia, sola gracia, porque a pesar de que hayan pasado 2000 años y no hablamos de epicúreos y estoicos, están con nosotros todavía. Y es importante que nosotros aprendamos de este pasaje. Los estoicos y los epicúreos vienen de filósofos griegos 300 años antes de Jesucristo, 300 años antes de Pablo. Los estoicos eran materialistas en el sentido de que todo es materia. No hay un creador trascendental, no hay un creador personal. Todo es materia, todo es la misma cosa. Lo que enseña el hinduismo, el budismo, todo es uno. Átomos, materia, los seres humanos somos parte de todo esto. Los estoicos creían que la materia era dirigida por el logos o alguna razón, pero no personal. Entonces, como todo era dirigido por la misma cosa, tanto lo malo como lo bueno era parte de Dios. Y como nosotros somos parte de Dios, nuestra meta, nuestra mejor vida es aceptar lo que pasara. Aceptar estoicamente, nos quedó ese término, ¿verdad? De forma estoica, de forma como diríamos, paciente, aceptar lo que pase, no ser influenciado por las cosas, las tragedias, los desastres que pudiera pasar. Nos mantenemos simplemente ecuánimes, no nos estabilizamos, no nos despedazamos. Eso es lo que enseñaban los estoicos. Los epicúreos, vienen del mismo tiempo, también eran materialistas, no creían en los dioses, no creían menos en el Dios bíblico, ¿verdad? Eran materialistas, pero Epicúreo tenía otro enfoque. Epicúreo
decía que la meta de los hombres era vivir una paz personal, tratar de buscar el placer, el confort, la comodidad a través de la amistad. Epicurio era el filósofo de la pura vida, de la vida pura vida. Trate de buscar el confort, el consuelo. Cuando uno muere, tanto para estoicos como para Epicurio, no hay juicio. Por eso Pablo enfatiza este punto en el pasaje, ¿verdad? Para ninguno de ellos uno trataba de jugársela en la vida. Los estoicos, ecuánimes, ¿verdad? Con rostro, pues, inmovible. Los epicúreos tratando de acomodarse al confort, a la comodidad, y ambos creían que se moría y punto. ¿No le parece que todavía está con nosotros estas religiones especialmente? Bueno, ¿cuál cree usted que es más común entre nosotros, los estoicos o los epicúreos? Yo creo que sí, ¿verdad? Pocos estoicos encontramos. ¿Y sabe qué es el problema? Que el epicureanismo se ha metido en la misma iglesia. Y qué triste cuando se utiliza la Biblia y la religión para enseñar una falsa religión de confort, porque ¿cuál es el fundamento de ambos? Un individualismo. Ambos son individualistas en el extremo. Yo venía quejándome por la carretera ahorita porque había un camión lento y nosotros una hora detrás del camión, y yo le decía a mi esposa, porque este no puede orillarse tan solo 15 segundos para que pasemos. Era una cola de carros atrás. El individualismo, hermano, afecta a cada cosa hasta manejar por la carretera, y de ahí en adelante, ¿cómo no nos afecta el egoísmo y el individualismo? Y qué terrible las iglesias que han tomado un evangelio para decir, la voluntad de Dios es que usted tenga lo que quiera, declárelo, reclámelo. Epicureanismo metido en la misma iglesia. Punto número 1. El evangelio que predica Pablo confronta el orgullo y el individualismo. Versículo 18, tenga su Biblia. En versículo 18, ¿qué insulto le dicen a Pablo? ¿Cómo le llaman a Pablo? Palabrero. El término original es muy fuerte y despectivo. Spermólogos era uno que andaba en la calle recogiendo basura, un recogetrapos, un recoge basura. O sea, los orgullosos que se creían con su filosofía que todo lo explicaba, despreciaba este judío cristiano que andaba hablando de un Jesús resucitado. Cuando los no cristianos, hermanos, nos insultan, ¿cuál es nuestra respuesta? Cuando nos desprecian de esta forma, el mundo es orgulloso, hermano, y los no cristianos se defienden con insultar a los cristianos. Pero ¿qué es lo que motiva a Pablo aún ante estos desprecios? Versículo 16. ¿Qué dice? ¿Cómo estaba el espíritu de Pablo? Se enardecía. ¿Qué es esto? Se enardecía. Usted sabe que a veces los cristianos, ante la incredulidad, ante los no creyentes y sus desastres, nos llenamos de un espíritu de crítica, de condena. Pablo vio una ciudad llena de ídolos tontos, inútiles. Y Pablo se enardecía
pero no se enardecía, no se apasionaba por condenarlos, sino por tristeza, porque sabía su destino. Su destino era el infierno. Y Pablo se llenó de compasión, se compungió profundamente y estaba dispuesto a lo que fuera, sinagoga, plaza, areópaga. Hay un problema en la iglesia hoy, hermanos. Yo no he compartido, yo he sido insultado, me he callado, no lo voy a negar. Ante el orgullo y los insultos nos enardecemos, hermano, por la gloria de Dios sobre todo y por el destino final del no creyente. Pablo tomaba, versículo 17, tomaba toda ocasión, tanto en la sinagoga, judíos, como en las plazas, con cualquiera, y que Dios nos dé esa motivación. Ahora, ¿cómo podía entrarle a estos orgullosos? Ya tenían sus filosofías que todo lo explicaba, ¿verdad? El epicureanismo tenía 300 años, madura, una filosofía, una religión madura, igual que los estoicos. Entonces, ¿cómo podía entrarles? Ese punto es clave para nosotros, hermanos, porque nosotros necesitamos saber también cómo bregar, cómo entrar con los no creyentes. Pablo señala primero, y es interesante su forma, y nosotros podemos más o menos seguir muchas veces este mismo proceso. Pablo señala que son religiosos, les da evidencia. Una ciudad llena de templos, altares a montones, hasta un altar al Dios no conocido. Hermanos, es lo mismo hoy. Tal vez no tienen un altar en su casa, aunque la gente se está volviendo a ídolos. El budismo y todo lo que antes se llamaba nueva era, ahora yo no sé cómo se llama, espiritualidad, ahora son objetos mágicos. Bueno, antiguamente, ¿qué era? Los elefantes eran de buena suerte, ¿qué era? ¿Verdad? Ahora cristales canalizan fuerzas. Hermanos, estamos volviendo realmente, y nosotros podemos ver cómo Pablo les entra y les dice: ustedes son muy religiosos. No, yo no creo en Dios. No, yo sé que usted no cree en Dios, pero usted es religioso. Usted cree en algo. Usted cree que algo está manejando la vida. Usted sirve algo, ¿cierto o no? Sí. Entonces, el primer paso, Pablo les dice: ustedes son religiosos. Segundo, Pablo busca la evidencia de la falla principal en su religión, al Dios no conocido, versículo 23, y dice mi anterior profesor Dennis Johnson, que tiene un excelente comentario sobre Hechos. Dice Johnson: los atenienses sabían que no sabían lo que debían saber. Voy a repetirlo. Los atenienses sabían, por ese altar al Dios no conocido, los atenienses sabían que no sabían lo que debían saber. Tal vez estos intelectuales orgullosos no hubieran querido admitirle, pero no podían negar el altar. Por algún motivo se había hecho. Y realmente la persona no creyente sí tiene un conflicto interno, hermanos. Romanos 1 nos declara bien claro, Romanos 1, 18 en adelante: por medio de la creación Dios ha revelado a cada ser humano dos cosas. ¿Quién se acuerda? Dos cosas en Romanos 1, que Dios ha revelado: su eterno, su deidad y poder. Su deidad y su poder. Ahora, el incrédulo tiene un conflicto terrible. Se levanta en la mañana, abre la ventana y
le pega el sol de Dios y se calienta con el sol de Dios. Jala aire y respira el aire de Dios. Toma un solo paso y pisa la tierra que hizo Dios. Toma café que hizo Dios, etc. Mi punto está claro, ¿no? El impío vive dentro de la evidencia abrumadora de Dios. No puede negarlo, pero trata de negarlo. Es, bueno, como la persona terca que insiste en negar lo que es obvio. No puedo pensar en algún ejemplo en este momento, pero no hace falta. Hay personas tercas que niegan lo que es obvio. Pues el incrédulo es terco al infinito, porque está negando lo que es y dentro de lo cual vive. Pablo muestra la inconsistencia de su religión y nosotros también tenemos que hacerlo. Entonces, Pablo establece un punto de contacto con sus oyentes, incluso citando algunos de sus propios poetas. En versículos 28 y 29, Pablo cita Epiménides y Arato, dos de los poetas griegos. Y sabe, hermanos, como cristianos nosotros mostramos seriedad y respeto cuando tomamos en serio a las otras personas no creyentes, por lo menos para entenderles. ¿Saben por qué muchos intelectuales hoy, hermanos, ni siquiera consideran al cristianismo como una opción social? Podría ser porque creen que somos tontos e ignorantes. ¿Tendrían razón? La iglesia cristiana le ha dado motivos. ¿Cuántos cristianos han hecho mínimo esfuerzo por saber, tan solo conocer lo que estudian hoy día los jóvenes en las universidades, en las diferentes ciencias? Conocer los nombres, las filosofías políticas, económicas, sociales, psicológicas, etc. Cuando nosotros podemos conversar con el incrédulo, conociendo, ¿verdad? Nosotros les mostramos respeto y seriedad. Y Pablo fue escogido por Dios como uno que podía hacer eso. Ahora bien, Pablo cita a sus filósofos, pero anuncia un mensaje muy diferente. Tan diferente que terminó con algunos burlándose y otros creyendo. Cuando nosotros hablamos y conversamos, hermanos, el resultado es fuerte, o siempre se terminan las conversaciones, bueno, no, pura vida, entonces nos vemos. Cuando Pablo habló, la respuesta al final fue impactante. Dijo, yo no estoy diciendo que cada vez que conversemos tenemos que o enojar a la gente o convertir a la gente. No va a suceder. Pero por lo menos, hermanos, cuando nosotros compartimos, especialmente compartiendo asuntos espirituales, debe quedar algo claro, debe quedar algo impactante, ¿no? Entonces, el segundo punto, solo tengo dos. El Evangelio versus las religiones humanas. Los epicúreos no creían que ningún Dios estuviera involucrado en los asuntos de los hombres, ni los estoicos. No hay ningún Dios personal, así como muchas personas hoy. Muchos creen en Dios, pero un Dios que no está involucrado.
La meta de los epicúreos era vivir y morir pura vida. No complicarse la vida, tratar de pasarla bien con confort. Pero Pablo declara que hay un creador y que ese creador es personal. Inclusive, vea versículos 25 y 27, el final, es un creador muy cercano. 25, pues Él es quien da a todos vida. Es un Dios personal que da vida y aliento. La misma respiración que tenemos en este momento, Dios nos la está dando, dice Pablo. Y 27 al final, ciertamente no está lejos. Ese mensaje fue aterrador. Ese mensaje de un Dios personal y cercano era un mensaje totalmente diferente. Este mensaje de Pablo desbarata la autonomía humana. No soy capitán de mi propia vida. ¿Qué es la idolatría en el fondo? En el fondo es crear nuestra propia religión, rechazando al Dios creador que se revela a nosotros. Pero no solo que eso se nos revela, sino que nos responsabiliza ante Él. La idolatría es borrarlo, es crear mi propia religión, propia idea, para negar un Dios creador, personal, cercano, que me responsabiliza ante Él. Y todas las religiones inventadas por el hombre están en función del hombre, y todas son de una forma u otra egoístas, como los epicúreos que negaban al Dios personal, así negaban un día de juicio. Y el corazón humano, hermanos, bueno, los que han tenido hijos saben que desde pequeño ningún padre, ninguna madre nunca tuvo que enseñar a su hijo a mentir, a excusarse, a tratar de capear su responsabilidad. Lo traemos, el corazón de pecado trae dentro de nosotros. Yo no fui, ahorita estoy peleando con mis nietos porque hicieron una travesura, no fue ninguno, ¿verdad? Tenemos un problema serio, que son pequeñitos y estamos tratando de encarrilarlos en el buen camino. Nadie fue, ¿verdad? Eso es la raíz de toda religión falsa, librarnos de la responsabilidad de un día de juicio. Y Pablo remacha, está cerca a cada uno de nosotros. El Evangelio entra al Areópago, el Evangelio a través de Pablo entra al Areópago como con un megáfono diciendo: ¡alto! Las cosas no son como ustedes se las imaginan. Eso es lo que pasó cuando Pablo se subió a el podio ahí. Un alto, las cosas no son como usted se las imagina. Versículo 26, Dios no solo está cercano, sino ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Es un Dios soberano. Los estoicos creían que el universo caminaba de forma determinada, pero negaban al Dios personal. Pablo les declara que Dios es personal y Dios es soberano. Y como ya habíamos mencionado, cuando la persona, Pablo está remachando, dando a entender que cuando la persona se levanta, sale, regresa, se acuesta, vive dentro de la presencia, vive delante del rostro de Dios. Cuando nosotros nos levantamos y nos acostamos, pasamos el día, hemos vivido cada minuto delante del rostro de Dios, un Dios personal.
Y este Dios no solo es personal, sino es justo y santo. Y 30 y 31, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda que todos en todo lugar se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por el Cristo de quien Pablo había estado hablando. Vean lo que Pablo ha hecho, hermano. Pablo desenmascara las falsas ideas cómodas de los hombres. Después Pablo anuncia al verdadero creador, que no solo creó al hombre, sino está presente, prefijó los límites de los países, están agrupados por idiomas. Usted sabe que el nacionalismo bueno es bueno, un nacionalismo bueno es bueno, es bíblico. Yo creo en el nacionalismo, yo creo en el patriotismo sano, ¿verdad? Pablo dice que hay un Dios cercano participando en este mundo. Después declara la santidad de Dios, hay un día de juicio. Declara la responsabilidad moral del hombre ante Dios. Y casi se puede sentir la tensión en el areópago estar subiendo. Empieza tranquilo, bonito, citando sus propios filósofos, pero ya ahora sí está llegando a algo serio. Ahora está responsabilizando a cada uno ante este Dios que le está declarando, y remata con una prueba. Solo faltan dos cosas por terminar Pablo. ¿Dónde está la esperanza en todo su discurso? Todo parece denuncia hasta el momento. Denuncia las idolatrías, las falsas religiones. Parece pocas buenas nuevas. ¿Dónde está el Evangelio? Y aquí hay una advertencia para nosotros, hermanos, porque ahorita sí viene el Evangelio. Pero nosotros tenemos que cuidarnos, que nos quedemos en la denuncia. Muy peligroso. Denunciar el pecado nos deja solo como los fariseos, con un legalismo que nos salva. Pablo se enardecía, pasión sentía, compunción, pero la pasión mal dirigida, ¿hacia qué nos lleva? Pasión mal dirigida, pasión mal ordenada. ¿A qué nos lleva ese tipo de pasión, hermano? Algo dañino. Me lleva a atropellar, me lleva a condenar, lleva en muchas personas a querer dominio sobre. Pasión mal dirigida es dañina, es destructiva. Pablo se enardecía, Pablo estaba lleno de pasión, lleno de compunción, pero una pasión bien dirigida. La gloria de Dios lo impulsaba fuertemente, y el amor por los perdidos le afligía tan fuertemente que estuviera dispuesto a lo que fuera, Entonces, hermano, Pablo llega en versículo 30 a ofrecer esperanza. Al decir que este Dios soberano, este Dios cercano, este Dios todopoderoso, manda que se arrepientan, y manda a todos, no solamente los judíos de donde él venía, o no solamente alguna secta, que el mundo griego estaba lleno de sectas. Este Dios manda a todos, no hay excepción, no hay privilegiados, todos son llamados a poder recibir reconciliación con su Creador. Estas son buenas nuevas, hermano. Esto quiere decir que hay esperanza. Dios ya no está dejando a los hombres perdidos en su ignorancia, condenándose año tras año. Nosotros vivimos en un mundo que exalta la diversidad y el pluralismo.
Usted sabe, hermano, que eso no es amar a las personas. Estaba leyendo el plan de Laura Fernández, ya que ganó, quería informarme mejor de su plan. Y como todos los planes políticos hoy en día, dice que va a ser todo para todos, ¿verdad? Y habla de que todas personas, género, etcétera, etcétera, tienen que tener las mismas oportunidades. No sé cómo coordinan hacer un país competitivo, pero a la vez asegurar que todas las personas por igual participen. No entiendo todavía si estamos por competencias o estamos por complacencias, ¿verdad? Pero esos son los discursos políticos en que estamos hoy en día. Hoy el mundo promueve el pluralismo, todas las ideas valen. Le dije en una clase que daba en nuestro colegio cristiano, le pregunté a los chicos, si yo me declaraba homosexual, ¿qué piensan ustedes? Y varios dijeron, bueno, habría que respetarte. ¿Y qué más? No, eso es todo. Ese es el mundo en que vivimos, ¿sabe? Pablo no se conformó con simplemente respetar todas las opciones. Pablo se enardecía porque sabía que todas las opciones menos una a dónde llevaba la gente. Y usted no muestra ni respeto, mucho menos amor, con dejar a algún prójimo, a algún conciudadano, si sus opciones de vida, si su práctica religiosa lo está llevando al infierno. Eso no es amor. Pablo dice, gracias a Dios, Pablo dice, Dios está proveyendo oportunidad para el arrepentimiento. Y esta es la gloria de nuestro trabajo, hermano. Esta es la gloria del trabajo misionero, el trabajo cristiano, el trabajo del pastor, del anciano, el trabajo de los diáconos y de la iglesia. Yo estoy convencido que Pablo explicó más. Algunos piensan que este fue todo su discurso. Yo no creo, yo creo que Pablo había explicado más. Pero sabemos, porque sabemos que había estado hablando más de Jesús, etc. Pero la esencia del Evangelio está aquí. Y ya llegamos al punto final. Versículo 31. El Cristo resucitado. El Jesús resucitado es la prueba del Evangelio. Es el centro del Evangelio, es el principio y el fin del Evangelio. ¿Qué es lo que se ve en todo el libro de Hechos? Que los apóstoles predicaban a Cristo, al Cristo resucitado. Todo tiene que ver con Cristo, y la eternidad suya y la mía tiene que ver con Cristo. Nuestro hoy tiene que ver con Cristo. Nadie ha podido dar una buena falsificación de los testimonios bíblicos de la resurrección. Es imposible imaginarnos que 12 apóstoles murieran por una mentira. Si ellos no hubieran visto a Cristo, realmente nadie va a morir por una mentira. Eso nunca, no se va a hacer. Y si el testimonio bíblico sobre lo que Cristo dijo que iba a resucitar y después resucitó, si eso es cierto, el resto del testimonio bíblico tiene que ser cierto. Y es por eso que Pablo dice, Él dio fe a todos. Dios dio fe a todo el mundo con haber resucitado a Cristo. Nosotros tenemos la absoluta certidumbre que el Evangelio es veraz. Y yo espero que ninguno aquí presente ni escuchando este mensaje por cualquier medio que sea, espero que usted no haya dudado o que en este momento tenga dudas. La Biblia,
toda es veraz, tan veraz como Cristo resucitó. Y tal vez decimos, no, yo no dudo, pero simplemente no la conozco. La ignorancia casi es igual que la duda. Si yo digo, yo no sé nada, pero tampoco me interesa lo suficiente para conocer, ¿qué estoy diciendo? Dudo de su importancia. La ignorancia cristiana es igual que la duda, porque estoy diciendo, me interesa tan poco que no creo que tenga validez. En conclusión, hay consecuencias temporales y consecuencias eternas al rechazar el Evangelio. La religión de pura vida de los griegos, ¿saben qué terminó? Terminó en el colapso del imperio greco-romano. Guerras internas y externas despedazaron el imperio. Luchas por poder y dinero y fama dividieron en lugar de unir. Egoísmo. Estas filosofías eran egoístas e individualistas. Aprendamos de la historia, hermano. Vean lo que pasó con Roma, porque está pasando en nuestros propios países hoy. Las religiones egoístas llevaron a las sociedades tan lejos de lo humano. ¿Sabe qué hacían? Los romanos dejaban sus recién nacidos en las plazas o por el camino a morir cuando no los querían, y muchas eran niñas. Los cristianos, se dice, los mismos historiadores paganos afirman que los cristianos recogían estos bebés y los salvaban. Al final, Roma fue invadida por los bárbaros y saqueada. Pero de los escombros y las cenizas de la anteriormente grande Roma, ahora arruinada por su propia religión falsa, se levantó la iglesia cristiana. Hermanos, la historia del occidente es la historia del cristianismo. Ha habido muchas fallas en la iglesia, es cierto, pero sabe, todo lo bueno, lo noble, los valores de libertad, los valores sanos que nosotros abrazamos, que nosotros estimamos, son frutos del cristianismo, no del epicureanismo, ni del estoicismo. Las consecuencias temporales, las consecuencias sociales de la falsa religión son un anticipo de las consecuencias eternas. Cuando nosotros vemos el egoísmo, hermano, las consecuencias del egoísmo hoy es un anticipo del infierno, de lo que será el infierno. Se puede imaginar un infierno donde la gracia de Dios no refrena la maldad, porque ahorita la gracia de Dios refrena. Las personas no son tan malas como podríamos ser. Pero imagínense un infierno donde no hay ningún freno y todas las personas en ese lugar son tan malas como puedan ser, tan individualistas, tan egoístas. ¿Qué lugar más horroroso? ¿No siente misericordia y compasión por las personas rumbo a ese lugar, hermano? Creo que si no lo sentimos, no somos cristianos, no hemos conocido la misericordia de Dios con nosotros. Jesucristo volverá y todo dependerá si nos hemos arrepentido. Ahora bien, es posible, como ya hemos mencionado, que nosotros también, los mismos cristianos, hermanos, fallemos en buscar acomodarnos un poco al epicureanismo, que es esa tentación, mi confort sobre todas las cosas. Vacilamos en la escuela dominical
de que nuestra, ¿cómo decíamos? Nuestra aflicción más grande en el domingo es levantarse suficientemente temprano para llegar a tiempo. Bueno, como hermano en Cristo, la asistencia a la escuela dominical fue muy rara, y acepten una fraterna exhortación a todos, por favor. ¿Cuál es un gran problema para nosotros? Y este pasaje, hermanos, desenmascara posiblemente el epicureanismo en nosotros. Queremos, si usted tuviera que arriesgarse para venir hoy, o hacer un sacrificio grave por viajar lejos, probablemente estimaríamos más. Qué terrible es cuando Dios nos bendice con relativa paz y confort, no sabemos manejar ese confort. Debería inspirarnos a ser más valerosos, más esforzados. Entonces, hermanos, miren, dos cosas. Tenemos un mensaje. Pablo nos ha enseñado muchas cosas. Primero, su actitud se enardecía por la perdición de las personas, se compungía profundamente y estaba dispuesto a hacer si le dieran la oportunidad. Número uno. Número dos, Pablo señala a las personas incrédulas su problema. Ellos están confrontados con un Dios personal. Saben que hay un Dios, pero lo quieren negar, y debemos anunciar: hay un Dios personal, un Dios justo que nos responsabiliza, pero un Dios que está dando oportunidad de arrepentimiento en Cristo Jesús. Y para nosotros, hermanos, cuidemos que se nos meta el epicureanismo, cuidemos que se nos infiltre lo que el mundo epicúreo está procurando: mi confort, mi pura vida, mi tranquilidad, ¿verdad? Cuidemos. El próximo sermón en esta serie era donde Pablo exhortaba, animaba a los hermanos diciendo que a través de muchas aflicciones era necesario entrar en el reino de Dios. Adelante, hermano. Felicitaciones por hoy, por la ordenación de Gustavo, y que Dios le bendiga mucho junto con Dani en su consistorio, y que Dios nos ayude a todos a cuidarnos, a velar por el ataque del maligno, queriendo hacernos epicúreos en vez de cristianos. Amén. Padre, ayúdanos. Muchas gracias por este ejemplo del discurso de Pablo en el Areópago, y bendice esta iglesia tuya, Señor. Sola gracia, para que esforzados, obedientes, puedan glorificar tu nombre y llevar, oh Dios, apasionadamente, amorosamente, el mensaje glorioso de salvación y perdón, redención en Cristo Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Muchas gracias a nuestro hermano Guillermo, y por favor llévenle nuestros saludos también a la Iglesia Pacto de Gracia, y agradezcales el habernoslo prestado hoy. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para entonar el himno A Cristo Coronar. Corona
Mis hermanos, nos vamos con un desafío de parte de nuestro hermano Guillermo. Llevemos en nuestras mentes, en nuestros corazones esta semana y ojalá más allá el desafío de no ser epicúreos, de estar dispuestos a incomodarnos un poco más de lo que hemos estado dispuestos hasta ahora para llevar el Evangelio de Jesucristo a los que lo necesitan. Reciban ahora la bendición final tomada de 1 de Tesalonicenses 3, versículos 12 y 13. Dice así: y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, a fin de que Él afirme vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonemos la doxología: bendecid a vuestro Dios. Bendecid a vuestro Dios, al Señor de Israel, solo Él hace maravillas, solo Él hace maravillas. Bendecid su nombre hoy, desde ahora y para siempre. Llenaste toda la tierra de su gloria, aleluya. Bendecid a vuestro Dios, bendecid a vuestro Dios, al Señor de Israel, solo Él hace maravillas, solo Él hace maravillas. Bendecid su nombre hoy, desde ahora y para siempre. Llenaste toda la tierra de su gloria, aleluya. Amén, 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 amén. Ay, sí, ¿cómo?